en esta plática que vamos a tener el día de hoy, en la cual vamos a abordar pues este tema sobre el aprendizaje y la evolución. Y los considero yo pilares de la inteligencia artificial. Y bueno, lo interesante de este día es que vamos a ver por qué creo yo que son pilares. Esto es el contenido de esta plática. Vamos a tener una pequeña introducción, vamos a ver qué es el aprendizaje automático, el cómputo bioinspirado y las tendencias finalmente en inteligencia artificial. Bien, pues vamos a comenzar. Bien, definir qué es la inteligencia artificial pareciera ser muy obvio, pero a veces no lo es tanto. De hecho, si nosotros simple y sencillamente separamos estas dos palabras, inteligencia y artificial, podríamos tener algo un poquito más claro. Artificial a veces no es tan simple de definir, tan solo la pura palabra artificial, porque, por ejemplo, nosotros podemos tener unas flores que no son naturales, que son artificiales, pero lo interesante aquí es que veamos que no tienen que ser exactamente como las naturales. O sea, estas flores que vemos aquí son flores artificiales, quizás son de plástico, pero cumplen con el cometido de verse bien, de adornar un espacio. Quizá algunas tengan aroma, pero no son flores naturales, son artificiales. Por el otro lado tenemos aquí el vuelo. Por ejemplo, cuando el hombre intentó volar por primera vez, pues jamás se imaginó volar de esta manera, ¿no? En los aviones, que hoy para nosotros es muy natural. El hombre, cuando comenzó a intentar volar, quiso simular, quiso parecerse a los pájaros y se hizo alas como los pájaros, pero bueno, eso no funcionó. A lo que quiero llegar es que cuando queremos hacer algo artificial, no necesariamente tiene que ser exactamente como lo es de manera natural, pero sí servirnos para un propósito. El vuelo hoy en día es muy importante. No podríamos concebir este mundo globalizado sin las aerolíneas, definitivamente. Entonces, lo que es artificial es lo que no es hecho por la naturaleza, sino que es hecho por el ser humano y no tiene necesariamente que ajustarse a lo que hay en la naturaleza. Ahora, si analizamos la segunda palabra, que es inteligencia, bueno, esto es un poquito más complicado de definir. Inteligencia, hay varias definiciones. Una es, podríamos resumirlo como elegir o escoger entre varias opciones, poder hacer una buena elección. Esto ya tiene algunos tintes de inteligente. Entonces, sería como esa capacidad para elegir, seleccionar la mejor opción, y pudiera ser esta para resolver un problema. También podríamos crear nuevos contenidos, eso es inteligente. Si tenemos una capacidad para adaptarnos al entorno, eso también pareciera ser inteligente. Entonces, esta habilidad implica razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, aunque aquí el hecho de pensar es un poquito, una palabra un poquito más compleja, simular un pensamiento. Comprender ideas complejas, ya se va complicando un poquito si pensamos en esos términos. Aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Todo esto está relacionado con inteligencia. Si las juntamos y llegamos al término de qué es la inteligencia artificial, aquí les muestro un cuadro. Y este cuadro está sacado de un libro de inteligencia artificial, un enfoque moderno de Peter Russell. En la parte de arriba tenemos definiciones de inteligencia artificial que van más relacionadas con sistemas que piensan. Dice, arriba hablamos de sistemas que piensan y nos metemos en algo complejo porque el pensamiento no es tan fácil. Y abajo nos metemos con sistemas que actúan, o sea, basándonos en el comportamiento. En la parte de abajo se ubica lo que le llamamos la IA débil, la inteligencia artificial débil. No por ser débil significa que sea importante, de hecho es la que más ha evolucionado. Lo que hoy han visto como grandes avances de la inteligencia artificial realmente es en la IA débil, no en la IA fuerte. Entonces la IA fuerte, lo que llamamos la IA fuerte, está arriba,
el fundamento es desarrollar sistemas que piensan como humanos o racionalmente, y abajo que actúan igual como humanos o racionalmente, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esto es que ha crecido mucho la IA-DB, que no necesariamente tenemos que crear sistemas que piensen, sino que actúen. Es decir, ver el comportamiento de esos sistemas, que el comportamiento parezca inteligente. Una definición muy simple: el arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando son realizadas por las personas requieren inteligencia. O sea, no se meten tantas complicaciones, ¿no? Y ahí a la derecha les voy a leer una definición, pero ustedes pueden ver todas. Dice: la inteligencia computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes. O sea, un agente pues tiene un comportamiento, es un ente, no necesariamente tiene que ser robot, ni puede ser un programa. Bueno, estas serían algunas definiciones de inteligencia artificial. Y en lo que quiero hacer hincapié es que lo que más ha evolucionado es la parte de crear agentes o sistemas que tienen un actuar que parece inteligente o que parece a como lo hacen los humanos. Simple y sencillamente. A modo de introducción y de manera muy rápida, hay muchos paradigmas de la inteligencia artificial. O sea, de hecho tiene bastantes ramas y vamos a ver algunas. Las primeras que aparecieron por ahí de los 60s y 70s, pues fue la robótica, la demostración de teoremas, el reconocimiento de patrones, la visión artificial y el lenguaje natural. Y es importante que veamos esto porque, por ejemplo, la visión artificial fue una de las primeras técnicas clásicas y es de las que más ha evolucionado. El lenguaje natural también, el reconocimiento de patrones igual, la robótica también. A partir de estas técnicas clásicas nacen otras. Por ejemplo, sistemas expertos basados en reglas o basados en probabilidades o conjuntos difusos. Y a la derecha, aquí vemos a la derecha este nuevo paradigma que nace por ahí de los 80s. Y aquí entran los algoritmos evolutivos, que es sobre lo que vamos a platicar una buena parte hoy. Y lo que son las redes neuronales, que son las que han venido a evolucionar en los últimos años la inteligencia artificial. Entonces, yo me enfoco principalmente en dos áreas, uno que es el reconocimiento de patrones y otro que son los algoritmos evolutivos. Son las áreas que he estado manejando un poquito más. Aquí tenemos otra imagen que nos muestra las ramificaciones de la IA. Y arriba tenemos Machine Learning o aprendizaje automático. Tenemos procesamiento del lenguaje natural, el habla, sistemas expertos, sistemas de planificación y optimización, sistemas robóticos y sistemas de visión. Entonces, estas son las áreas, basándonos en esta ramificación. Bueno, yo he trabajado un poco en Machine Learning y en optimización. Entonces, vamos ahora a tocar primero qué es el Machine Learning. El hecho de que las máquinas, una computadora, un equipo de cómputo, pueda tener la capacidad de aprender de manera automática. Entonces, Machine Learning. Y realmente el aprendizaje automático se desarrolla siguiendo este comportamiento. Normalmente tenemos un conjunto de datos al cual aplicamos un algoritmo. Esto nos va a generar un modelo y este modelo nos permite clasificar, predecir, tener ciertos comportamientos, porque este algoritmo permite que se aprenda un modelo sobre los datos que le llamamos datos de entrenamiento. Y esto es muy sencillo, muy simple. Lo vamos a ver con este ejemplo. El aprendizaje automático, por ejemplo, nos podría permitir clasificar. ¿Qué es clasificar? Clasificar es una tarea que todos hacemos, todos los días la hacemos. ¿Sí? Cuando nosotros acomodamos la ropa en la casa y ponemos los calcetines juntos, estamos clasificando. ¿Sale? Pero vamos a ver el problema un poquito de forma más general y cómo lo haría una computadora. Imagínense que tenemos dos botes donde tenemos aquí arriba grillos.
y acá abajo tenemos saltamontes. Aquí arriba tenemos 5 grillos y acá abajo tenemos 6 saltamontes. Y bueno, ahora lo que nosotros queremos hacer es clasificar un nuevo bicho que está aquí abajo, nos lo encontramos por ahí, en el bosque, y nosotros queremos clasificarlo, es decir, queremos ver si lo metemos en el frasco de los grillos o lo metemos en el frasco de los saltamontes. Clasificar es esto, es colocar un nuevo, una nueva muestra, un nuevo objeto, ya sea en una o en otra clase. Puede haber 2, 3, las que sean. Y realmente cuando platico sobre este problema de la clasificación, hay una película que viene a mi memoria, seguramente varios de ustedes la habrán visto. Algunos de ustedes habrán visto esta película, ya tiene bastantes años, los nuevos, las personas más recientes quizás no lo recuerden, pero es Wall-E. Es un pequeño robot. Bueno, más adelante, ahorita es muy breve el corto, ahí está. Wall-E va llegando a su casa y trae una pequeña mochila y dentro de esta mochilita que trae, pues va a sacar algunas cosas, saca un dado y saca algo que parece como una cuchara o como un tenedor. Bueno, ustedes habrán visto esto. Y lo que está haciendo aquí es que lo quiere clasificar o es tenedor o es cuchara. ¿Y qué hizo? Pues realmente lo puso en medio. Lo puso en medio porque no supo dónde iba. Realmente. Entonces, este es el problema de la clasificación. Colocar un nuevo elemento dentro de una clase. Esto que tenemos aquí, o es un tenedor, o es una cuchara. Esto es clasificar y lo hacemos todos los días y para nosotros es algo muy simple. Pero volviendo al problema de los grillos. Bueno, ¿cómo nosotros podríamos clasificar este bicho? Pues habría que buscar algunas características de este bicho. Por ejemplo, podríamos basarnos en el color. Tal vez es verde, gris, café, dependiendo del color. Podríamos preguntarnos si tiene antenas o si tiene alas, por ejemplo. Podríamos medir lo largo del abdomen, lo largo del tórax, contarle las espirales, por ejemplo, o lo largo de las patas, el tamaño de la mandíbula, lo largo de las antenas. Bueno, esas pudieran ser algunas de las características. Cuando nosotros tenemos un problema de clasificación, lo primero que hacemos es ver todas las características que puede haber y elegir una de ellas, y se llama selección de características, esta primera etapa. Nosotros aquí vamos a elegir 2 características, la longitud del abdomen y la longitud de las antenas. Y ahora nosotros podríamos hacer una tabla con estos bichos y realmente poner de este lado la longitud del abdomen y de este lado la longitud de las antenas. Y aquí ponerle la clase, o sea, si este es un grillo o es un saltamontes. Entonces, por ejemplo, este sujeto que está aquí es el 8, que tiene como valores 0.5 y 1.0, es este sujeto que está aquí. Es este puntito. Y corresponde a este bicho, a este grillo que está aquí. ¿Vale? Bueno, es un saltamonte realmente. Si nosotros ponemos estos puntos dentro de un plano, va a ser un poquito más fácil clasificar un nuevo bicho. Porque este nuevo bicho también tiene una longitud de abdomen y también tiene una longitud de antenas. Y si nosotros ponemos el puntito, a ver dónde cae aquí, pues resulta que cayó de este lado, aquí está, este triángulo. Y ahora pues vemos como que se parece más a los grillos. Si pusiéramos nosotros una línea, si trazáramos una línea y dijéramos, bueno, de la línea, todos los que estén de la línea hacia arriba son grillos y los que estén de la línea hacia abajo son saltamontes, entonces tendríamos un modelo. Y el modelo es esta línea. Y este es un clasificador que se llama discriminante lineal de Fisher. No es el único, es el más simple. Pero hay muchísimos más. Por ejemplo, máquinas de vectores de soporte o soporte de vectores, redes neuronales,
árboles de clasificación. Estas herramientas nos permiten hacer tareas de clasificación. Pero este es un clasificador de los más simples y es el más fácil de entender, que es el discriminante lineal de Fisher. ¿Y para qué nos sirve esto en la vida real? Bueno, esto que tenemos de este lado es un escáner de resonancia magnética funcional. Es un equipo de resonancia magnética. Hagan de cuenta, pues, como una radiografía, pero en 3 dimensiones. Nosotros metemos a un sujeto aquí adentro y podemos sacar en 3 dimensiones imágenes de su cuerpo, realmente. Pero podemos también leer la actividad neuronal, o sea, no hablando de cómo está la anatomía de su cerebro, sino la función cerebral. Porque cuando nosotros pensamos, resulta que ciertas neuronas o las neuronas que estamos usando consumen más oxígeno. Y este equipo de resonancia magnética funcional puede saber o mostrarnos una imagen de qué partes de nuestro cerebro están consumiendo más oxígeno. Y en base a esto nosotros podríamos, por ejemplo, a este sujeto estimular ciertas áreas. Por ejemplo, podríamos ponerle una pantalla donde pueda estar viendo algún video, o podemos ponerle algún equipo para estimular el gusto, o podríamos ponerle algunas palancas para ver la zona motora cuando mueve los dedos, por ejemplo. Y cuando está este sujeto haciendo alguna de estas tareas, podemos nosotros leer la parte neuronal. En este experimento, del cual les voy a platicar aquí, es un experimento muy simple y muy común en donde el sujeto está aquí adentro y se le muestra una película donde vienen imágenes de botellas y de zapatos. Y después, ¿qué hace? Pues se lee la actividad neuronal y aparecen imágenes como estas en 3 dimensiones. Y se ve que zonas del cerebro tienen más actividad que otra. Esto es como si fuera una imagen en 3 dimensiones, pero si la vemos así como por cortes, que le llamamos slices, realmente imagínense que es una imagen enorme. Y como en las imágenes tenemos píxeles, aquí en 3 dimensiones tenemos algo que le llamamos voxels. Y esos voxeles, o esos que normalmente son de 1 milímetro, 1×2 o algo así, podemos ver si en ese voxel hay actividad neuronal. Y entonces estos voxeles pueden ser nuestras características, como lo que veíamos con el grillo, que decíamos, vamos a medir lo ancho de su abdomen. Entonces nosotros decimos, elegimos de todos los voxeles aquellos que son más importantes. De todas las características elegimos una, nada más, las más importantes. Y entrenamos un clasificador. Y entonces ponemos aquí viene un discriminante lineal de Fisher igual, y los que caen hacia arriba, pues significa que el sujeto estaba viendo botellas, y los que caen aquí hacia abajo, pues indica que el sujeto estaba viendo zapatos, y entrenamos entonces un modelo. Bueno, ¿y esto qué? Bueno, esta es una publicación de 2017. En Estados Unidos, una de las causas de muerte entre jóvenes, de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 y 34 años, es el suicidio. Pues mediante una herramienta como esta, claro, no fue un discriminante lineal de Fisher, seguramente fue una red neuronal o una máquina de vector de soporte, se entrenó un modelo para predecir tendencias suicidas. Entonces aquí sí es importante. O sea, el experimento básico te muestra cómo pueden funcionar las cosas, pero cuando las llevas a la vida real, bueno, podemos predecir, por ejemplo, si una persona miente, si está ante un juicio, por ejemplo, si está mintiendo o está diciendo verdades. Algo como esto sí se puede hacer. De hecho, esto va más para allá, y esto salió en la revista Nature en 2013. Y pues resulta que unos científicos presentaron a un sujeto, mientras estaba en un equipo de resonancia magnética funcional, un video, como el que está aquí, a la izquierda. Y leyendo su actividad neuronal, pudieron crear otro video. O sea, este video que está aquí a la derecha no es exactamente lo que está acá, pero es como si estuvieran leyendo su mente. Realmente. O sea, no es lo mismo, pero eso fue en 2013. ¿Hacia dónde va a evolucionar esto? Bueno, pues si se puede leer tu actividad neuronal con herramientas de inteligencia artificial, con aprendizaje automático, quizás sí se podría generar
algo más nítido sobre saber en qué estás pensando. O sea, ni siquiera en qué estás viendo, en qué estás pensando. Esa pudiese ser una tendencia. Y aquí te voy a platicar sobre una herramienta pues más de la vida real, más cotidiana. Resulta que esta es una herramienta que se encuentra en esta URL, Teachable Machine, es teachablemachine.with. Es una página web, todo el mundo puede entrar en ella. Y lo que puedes hacer aquí es que, pues, si tienes una cámara web, tú puedes mostrarle ciertas cosas a la cámara web, entrenas un modelo y tú dices, bueno, cuando la cámara web me vea a mí, pues voy a poner la etiqueta gato, o sea, me debe aparecer la imagen de un gato. Y puedo entrenar otra clase, por ejemplo, aquí arriba el sujeto estaba con la mano y acá estaba sin la mano y quiere que le aparezca un perro. Y puedo entrenar otra clase, por ejemplo, acá el sujeto nada más estaba mostrando su cara. Bueno, este es un clasificador y es libre y nosotros podemos acceder a él directamente. Aquí lo tengo, de hecho ya lo entrené porque el entrenamiento consume unos 15 minutos, pero generé 3 clases. En la primera clase, la de acá arriba, lo que hice fue ponerle a la clase Efren. Y entonces aquí abajo dice que ahorita está en la imagen, está Efren. Y dice que con un 100% casi aquí de precisión, dice que con esa seguridad dice que es Efren. Pero si yo le muestro esto, pues dice que no es Efren, ese es un libro, dice. Aquí abajo dice que este es un libro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo lo entrené, la segunda clase que lo entrené fue aquí con este libro. Y luego lo entrené mostrándole un Quijote. Es este que tenemos aquí. Está el Quijote. Y aquí yo estoy mostrando, aunque aparezco yo atrás en la imagen, aparezco yo atrás, pero está el Quijote ahí, pues dice que tiene la seguridad casi del 100% aquí, de que lo que está ahí en la cámara web mostrándose es un Quijote. Pues bueno, esta es una herramienta de Google, Teachable Machine, y está libre. Ustedes pueden entrenar aquí, nada más necesitan una cámara web. Pero no tan solo eso, o sea, realmente Teachable Machine lo puedes entrenar con sonidos o con posiciones. O sea, tiene ahorita 3 formas de entrenarlo. Puedes crear un proyecto de imagen, un proyecto de audio, o sea, entrenar sonidos, y un proyecto de posturas. O sea, puede entrenarse con posturas y te puede clasificar, te puede decir, pues tú estás parado, tú estás sentado, o según el tipo de audio, lo que estás diciendo también. Pues este proyecto salió en 2017 y está libre y cualquiera puede acceder a esta página desde su navegador. Y bueno, ahora que ya te hablé más o menos sobre qué es el aprendizaje automático y que te he platicado sobre esta herramienta que incluso la puedes usar, vamos a ver ahora qué es el cómputo bioinspirado. Bueno, el cómputo bioinspirado lo que hace es emular las formas de crear, de pensar, la forma de actuar de sistemas biológicos para crear sistemas artificiales. Esa es la idea principal que está atrás del cómputo bioinspirado. Por ejemplo, las redes neuronales están dentro del cómputo bioinspirado, pero yo nada más me voy a basar en algoritmos bioinspirados que permiten optimización. Y uno de los algoritmos o una rama de esos algoritmos son los que se fundamentan en la teoría de la evolución. ¿Sale? Atienden a los conceptos de la evolución de las especies. Para platicarte un poquito sobre esto, vamos a ver un ejemplo sencillo. Imagínate que nosotros tenemos un conjunto de víboras. Aquí hay 3 pequeñas víboras, tenemos algunas libélulas, y nosotros queremos obtener la mejor víbora que tenga la mayor capacidad de atrapar libélulas. Entre más libélulas atrape, mejor. Más capacidades tiene esta víbora. Nosotros pudiésemos representar esto en la programación. Por ejemplo, las víboras podemos darles características nuevamente. La primera, por ejemplo, aquí la primera característica es fuerza.
Luego es aquí una característica de si tiene aleta, si tiene colmillo, si tiene plumas, garras, veneno y alas. Y aquí a donde está la imagen más clara, por ejemplo aquí el veneno, la primera víbora tiene veneno, la segunda víbora tiene aletas y tiene alas. Nosotros en la programación esto lo podemos representar mediante arreglos, simple y sencillamente dando unos y ceros, tiene o no tiene. Y nosotros creamos aquí 4 víboras. Y esas víboras las ponemos, a cada víbora le soltamos 100 libélulas y pues a ver cuántas agarra, ¿no? Y pues resulta que la primera víbora agarró 33 libélulas, la otra 33, la otra 33 y la otra 0. A eso le llamamos evaluación. Evaluamos qué tan buenas son esas víboras para agarrar libélulas. Y después, según la teoría de la evolución, pues hay una selección. Los individuos más aptos sobreviven y son los que se van a cruzar. ¿Cómo podemos hacer esa cruza? Por ejemplo, el individuo 1 que puede cruzar con el individuo 2. Y en la programación, pues simple y sencillamente, esto lo simulamos como un arreglo, en donde tomamos las 2 últimas posiciones del individuo 1 y las primeras 5 del individuo 2. Y creamos un nuevo individuo. Y esa es una cruza a nivel de arreglos, de programación, a nivel de cómputo, por decirlo así. Y entonces podríamos generar 2 individuos que tienen una parte del primer sujeto y otra del segundo. Esa es la cruza que pudiéramos nosotros tener. Aparte de la cruza, en la teoría de la evolución hablábamos sobre mutación. La mutación, según Darwin, les llamaba pequeñas monstruosidades, le llamaba Darwin a la mutación. Lo único que trata la mutación es de que alguna característica cambia de manera aleatoria y es muy pocas ocasiones en que cambia. Por ejemplo, aquí nosotros pudiésemos, aquí si vemos este individuo, el individuo 1, aquí no tiene fuerza y acá le cambiamos y le damos fuerza a ese individuo. A través de la mutación y de la evolución podemos ir generando nuevas generaciones. Entonces, y todo esto es un proceso, como pueden ver en el video, de cruza, mutación y de selección de nuevos individuos, y luego se cruzan, hay mutación, y todo esto va evolucionando a lo largo del tiempo. Algunos individuos mueren, otros nuevos nacen, y eventualmente se puede llegar a obtener una mejor solución, como en este caso, que alguna víborita que está aquí con el 100% quiere decir que pues, fue la mejor de todas porque pudo agarrar el 100% de las libélulas. La víbora representa una solución a un problema y optimización se encarga de tener un problema, crear individuos que pueden generar soluciones a esos problemas y evolucionarlos para, en un cierto lapso de tiempo, probablemente llegar a obtener el mejor individuo. Ese es el problema de optimización. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, aquí tenemos un problema. Y este problema es pues un problema real, programado. Se trata de que tenemos un camino que tiene estos ciertos bordes y estamos generando vehículos. Y estos vehículos, pues nosotros no decimos cómo van a ser, simple y sencillamente decimos que pueden tener 1, 2, 3 ruedas, pueden tener un eje y la forma del eje puede ser como sea. Y primero los generamos aleatoriamente, o sea, al azar, ahí como caigan. Pero, pues, entre el carrito avanza más, pues tiene mayor capacidad de cruzarse con otro carrito y generar un carrito hijo. Y también hay mutación. Y esto va evolucionando generación tras generación. Aquí vamos, por ejemplo, se han probado 240 carros. Vemos que algunos traen 2 llantas, ya la mayoría. A este ya está cerca de llegar al final, pero hay muchos por acá atrás que están rezagados. Y los carritos que se generaron mediante este proceso, pero que fueron los mejores, son los que llegan más lejos y los que tienen más capacidad de cruzarse. Y los carritos que no avanzan, pues a final de cuentas se extinguen. Entonces, lo que se está generando aquí, lo que se trata de encontrar es un carrito más aerodinámico, por decirlo de alguna manera, o con más capacidades para este terreno. El terreno representa el problema, este camino.
es el camino que estos carros pues tienen que superar para llegar a la mejor solución. Y bueno, aquí ya casi estamos hasta el final, pero podemos ver que los ejes de los carritos que llegan hasta acá pues son más aerodinámicos. Y no es porque nosotros hayamos dicho que tengan que ser aerodinámicos, sino que el proceso evolutivo los ha realizado de esta manera. Y llegamos a final de cuentas a un carrito que llegó hasta el final del camino y que se ve pues que tiene un eje más alargado y fue el que pudo superar todo este camino. Y esto se logró con un proceso evolutivo. Pero en la vida real, ¿para qué sirve esto? Esto que ven ustedes aquí a la derecha es una antena. Esto que vemos de este lado, que parece, pues es un alambre nada más ahí retorcido, ¿no? Es una antena de la NASA, ¿sale? Una antena satelital. Y esa antena satelital fue diseñada mediante cómputo evolutivo. O sea, ¿cómo se llegó al punto en que ese tamaño tenía que tener el filamento, de que ese diámetro, de que esos dobleces tenían que ser los más adecuados? Pues mediante teoría de la evolución, mediante cómputo evolutivo, se llegó a este tipo de antena. Ahora, hablando del cómputo bioinspirado, por un lado tenemos al cómputo evolutivo, pero por el otro lado está el cómputo que se basa en la inteligencia colectiva. Y estos son algoritmos en donde los individuos no compiten, se ayudan. Como, por ejemplo, las hormigas. De hecho, hay un algoritmo que se basa en el comportamiento de las hormigas, de las abejas, etcétera. Aquí a la izquierda te muestro un problema en donde mediante un algoritmo de hormigas se intenta encontrar la ruta más corta del punto rojo que tenemos de este lado al punto azul que tenemos de este lado. Entonces, aquí van un montón de hormigas y las hormigas pues van dejando feromonas y a final de cuentas podríamos ver que van a elegir el camino más corto entre los dos puntos. ¿Y para qué sirve eso? Quizá para ahorrar combustible en una línea que reparten, no sé, la paquetería, por ejemplo, o que reparten algún producto. El problema del agente viajero. De este lado, aquí abajo, tenemos esta simulación de un algoritmo PCO. Esto está emulando el comportamiento de un cardumen de peces, ¿vale? Entonces, cuando hablamos sobre inteligencia colectiva, aquí los individuos se ayudan entre ellos. Y el comportamiento inteligente no viene de un individuo, sino del conjunto de todos ellos. Como aquí el cardumen anda explorando el espacio y quizá puede andar buscando la solución a un problema. Y acá las hormigas fueron dejando feromonas y a final de cuentas el camino más corto fue el que quedó trazado. Bueno, pues eso es lo que en cuanto a las dos áreas quería platicarles. Voy ahora a platicarles un poquito sobre las tendencias de inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo usamos nosotros la inteligencia artificial hoy en día? Pues hoy en día lo ocupas en todos lados prácticamente. Tu asistente virtual, si tienes un asistente virtual ahí de Google, utiliza inteligencia artificial. El buscador de Google utiliza inteligencia artificial. El traductor de Google utiliza también el Google Fotos. Estas son herramientas de Google. Por ejemplo, las respuestas inteligentes de Gmail utilizan inteligencia artificial, aunque creo que se han quedado muy cortas. Creo que podrían avanzar un poco más. Pero, por ejemplo, Gmail no te genera tanto spam. Y es gracias a sus herramientas de inteligencia artificial. ¿Sale? El análisis de datos en la nube y el consumo energético del data center de Google utiliza inteligencia artificial. Estas son las formas en que las herramientas de Google te apoyan en el día a día. Y hablando de los asistentes personales, pues resulta que los asistentes personales se han vuelto como un área muy, muy importante en el cual podría evolucionar mucho la inteligencia artificial. Hoy en día, los asistentes como Siri, Cortana, el de Google, estos asistentes utilizan inteligencia artificial. Y todo esto viene desde los chatbots. O sea, los chatbots, ahí estamos hablando que también utilizan inteligencia artificial, pero a diferencia de estos, los chatbots ya tienen una base de datos de respuestas y solo utilizan la inteligencia artificial para seleccionar
qué respuesta dar, pero las respuestas ya están en una base de datos. Y estos asistentes no. Estos te pueden generar un tipo de conversación un poco más fluida, aunque lo último definitivamente es GPT-3. GPT-3 es una inteligencia artificial de OpenAI. OpenAI es una empresa de Elon Musk. Y esta herramienta GPT-3 fue liberada o fue dada a conocer en mayo de este año. De hecho, esta publicación que tengo aquí es de agosto, de este mes, el 3 de agosto. ¿Qué tiene de interesante esta inteligencia artificial? Pues parece un chatbot, pero no es, como si fuera un chatbot, pero con anfetaminas, algo así. De este lado, aquí tengo un experimento que se utilizó. Esta es la herramienta de OpenAI donde se puede interactuar con GPT-3. No todos podemos hacerlo. O sea, se puede pedir, se llena un formulario y se pide permiso y luego si la empresa OpenAI te da chance, pues te dan un usuario y una contraseña y te dejan entrar para interactuar con esta inteligencia artificial que es GPT-3. Bueno, en este ejemplo que tenemos aquí, se estaba teniendo una plática escrita, pero no es un chatbot común, o sea, no elige nada más una respuesta que ya está en una base de datos, no. Lo que hace esta herramienta es que predice, es decir, tú escribes algo y él predice lo que sigue. Entonces puede tener una plática contigo y platicar sobre cuestiones de religión, sobre Dios, política, lo que se te ocurra, y se te pone a platicar. O sea, y lo que te está diciendo no es algo que le hayan dicho que tenga que decir, sino que esas son respuestas que está generando. Pero lo más interesante es que te podría redactar, por ejemplo, una publicación de un periódico. Por ejemplo, nosotros le podemos darle un título, 10 razones por las cuales la persona debería de practicar deporte a medianoche. Y lo que hace esta inteligencia artificial es que te completa y te empieza a dar las 10 razones. Te empieza, número 1, debes hacer actividad deportiva porque no sé qué. Número 2, y te hace todo, o sea, te redacta todo, te puede redactar un poema. Entonces, esto, pues sí, ya es interesante, es algo que no le han dicho que tenga que decir. Incluso puede programar. En este ejemplo que tenemos aquí arriba, aquí como un comentario, el lenguaje es Python, un sujeto le dijo, bueno, escríbeme una clase que represente un gato, que pueda comer cualquier comida dado un parámetro, y le dice en Python. Claro, si le dices en otro lenguaje, igual te lo programa. Y entonces, como respuesta, la inteligencia artificial pues empezó a crear su clase gato. Y le creó su constructor. Y le creó su método comer. Entonces, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero que programes esto. Te puede programar algo. Pero a esta inteligencia artificial no la entrenaron para programar. Simplemente se le entrenó para que pudiera predecir lo que sigue, el texto que sigue. ¿Cómo se le entrenó? Pues esta inteligencia artificial pues tiene acceso a todos los libros públicos que se hayan escrito, estén disponibles en toda la Wikipedia, en la web, se entrena con toda esta información. Entonces, el proceso de entrenamiento que veíamos anteriormente, cuando se crea el modelo, ¿te acuerdas? Cuando platicábamos de los grillos, que checábamos cuáles eran las características, que elegíamos 2 características, pues esta inteligencia artificial tiene millones de características y está entrenándose con toda la información de la web. Tú le puedes decir, ¿sabes qué? Créame una página web con 7 botones, como los colores del arco iris, y la hace. Entonces, esto es de lo último que ha salido de IA y es la tendencia hacia donde pueden ir los chatbots o, por ejemplo, los asistentes. Otras herramientas, por ejemplo, Cisco está utilizando inteligencia artificial para predecir fallas en sus sistemas. Si te gusta el trading, por ejemplo, el trading, si te gustan los bitcoins, si quieres saber cuándo vender, comprar, todo eso, hay herramientas, claro, son carísimas, pero que te permiten hacer trading con esas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, pues esto ya es meterte en cuestiones de efectivo que obviamente generarían muchas ganancias.
En empresas también se han utilizado herramientas de inteligencia artificial para seleccionar de una mejor manera al personal. O sea, sino empresas grandes, en donde, pues obviamente lo más importante en una empresa es su personal. Entonces, entre mejor personal tengas, pues mejor. Entonces, por ello, se han utilizado herramientas para selección de personal. En cuanto a la salud, también hay herramientas que te ayudan a mejorar la salud de las personas. Y aquí, por ejemplo, este es un artículo científico de este año, apenas parece que es por marzo, abril, que una inteligencia artificial te permite detectar COVID, como basándose en imágenes de rayos X de alta resolución. O sea, en los pulmones, obviamente esto un médico bien entrenado pues, lo puede hacer, pero si no tenemos al médico, ese es el problema. Pues una herramienta de inteligencia artificial puede predecir o detectar, más bien dicho, detectar si una persona tiene COVID o si no tiene COVID. ¿Vale? Entonces, todo esto, la inteligencia artificial va a tener un efecto muy, muy importante en la medicina. Y más que nada cuando se implementan biomarcadores. O sea, hay cuestiones que utilizamos que ya permiten registrar nuestros signos vitales. Por otro lado, esto ya lo habrás visto, ha sido muy sonado por los autos autónomos o los carros autónomos. Esta es un autobús, y es una línea, es una línea de autobuses que está en Francia, está en París precisamente, y en enero de 2017 esta línea de autobuses autónomos fue inaugurada. O sea, recorre una ruta, pero esos autobuses no tienen conductor. Entonces, esta es una solución a un problema de la vida real. Y luego tenemos acá, por ejemplo, en Inglaterra, Reino Unido, se prevé que para el 2035 el campo de la inteligencia artificial les puede generar, dice, 837 billones de ganancias. O sea, está teniendo un fuerte impacto en lo que es la economía de las naciones. Tan es así que estas transnacionales como Facebook, Amazon, Microsoft, Google, Apple, tienen esta cantidad de billones de dólares en ganancias basadas en su inteligencia artificial. O sea, esta cantidad de ganancias están basadas en las inteligencias artificiales que están implementando estos grandes empresas transnacionales. O sea, si la inteligencia artificial está generando todas estas ganancias, pues obviamente que los gigantes de las tecnologías gigantes están pagando una cantidad enorme de salarios a profesionales, a talentos de inteligencia artificial. O sea, se los están llevando, pues sí, los mejores talentos relacionados con inteligencia artificial, pues bueno, los están contratando a estas grandes compañías porque pues por ahí va el asunto. Y por ahí va el asunto, tan es así que por ahí va el asunto, que en Emiratos Árabes Unidos, pues, se generó el ministro de inteligencia artificial, un puesto, o sea, como aquí en México tenemos el secretario de Educación, por ejemplo, imagínense que tuviéramos el secretario de inteligencia artificial. Bueno, en Emiratos Árabes ya hay un ministro de inteligencia artificial, porque por toda la repercusión que está teniendo la inteligencia artificial en las economías de los países. Hablando un poquito más sobre tendencias, pues bueno, las tendencias pues es el aprendizaje profundo, y aquí tenemos ya casi para terminar los 5 hitos científicos que IBM dice que van a ser los más importantes de los últimos años. Bueno, la cuestión de la salud. Por ejemplo, con técnicas de aprendizaje automático podemos identificar patrones en el habla y predecir y monitorear enfermedades. O sea, se van a poder predecir enfermedades tan solo con lo que habla uno durante el día, el análisis del habla, de lo que nosotros decimos. ¿Sale? La cuestión de hiperimagen nos va a permitir
tener una visión un poquito más ampliada, porque nuestro campo de visión a los humanos es muy pequeño, pero nuevos dispositivos nos van a poder permitir una mejor visión. Los macroscopios, ¿qué es esto? Bueno, a través de sistemas como sensores que captan información de varios lugares de la Tierra, se va a poder, y de software de inteligencia artificial, se va a poder entender un poquito más al mundo físico en detalle, a nuestro mundo, a nuestro planeta. Los laboratorios médicos en un chip, o sea, portátiles. O sea, hoy en día muchas personas traen alguna pulsera que detecta su frecuencia cardíaca mediante un pequeño sensor que viene atrás de estas pulseras o relojes, pero no tan solo tu frecuencia cardíaca. O sea, hay chips que pueden llevar un control de tus marcadores biomédicos y en base a eso, pues poder medir algún cambio en tiempo real y poder predecir alguna enfermedad o detectar en sí. Eso también se puede aplicar para detectar niveles de contaminación en ciudades, por ejemplo. Y bueno, lo último, y este es un proyecto de Google también, que es una herramienta que se llama AutoML, que es Auto Machine Learning, o sea, Google está creando una herramienta de inteligencia artificial que precisamente su objetivo es crear inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial que se empieza a escribir a sí misma para generar nueva inteligencia artificial. Eso es lo último que se está generando. Y bueno, me despido con esta frase de Jürgen Schindler. Dice, esto es más que otra revolución industrial. Esto es algo que trasciende la humanidad e incluso la biología, hablando de inteligencia artificial. Jürgen es uno de los científicos en aprendizaje profundo más reconocidos a nivel mundial. Pues bueno, pues muchas gracias. Llegamos al final de esta plática. Espero que les haya gustado y espero no haberlos aburrido tanto.